Cayó de la Quejilá local y de la Quejilá mundial que están conectados en este momento. Vamos a hacer una oración, una tefila. Vamos a levantar nuestras manos. Bendito es Yahweh. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito Abacadosh. Toda Rabá le damos, Abba. Muchas gracias, toda Rabá, Abacadosh, por permitirnos este hermoso día, Abba, de Yom Reví, estar aquí. Toda Rabá por la vida y la salud que nos da, porque usted permite que estemos aquí, Abba. Toda Rabá porque nos ha dado su instrucción de verdad, Abacadosh, y le pedimos que sea usted el que ministre y no el hombre. En el nombre bendito Yahshua HaMashiach, que enmudezca toda voz, que no exalte su Kadosh nombre. Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Tomen asiento, amados Ajim, Ajayot. Mi nombre es Virgilio Santos Mesinas, Saquén, anciano de esta Quejilá, de Gozo y Paz. Estamos ubicados en Tehuacán, Puebla, México. Y los invitamos, como cada administración, a que se conecten a nuestros sitios y páginas de internet que están apareciendo en pantalla. Conéctense, aliméntense de los audios, los videos, los apuntes, compártanlos, descárguenlos. Todo es totalmente gratuito. Bueno, amados Ajim, vamos a sacar nuestra Biblia, nuestros apuntes, mientras les voy diciendo el nombre del tema. El nombre del tema es Casa de Judá, Casa de Israel y Efraín. Casa de Judá, Casa de Israel y Efraín. Bueno, a manera de presentación del tema, voy a comentarles lo siguiente. Actualmente, y ustedes lo saben y allá también lo saben, actualmente hay miles o quizá millones de personas en todo el mundo que están hablando, por así decirlo, un lenguaje raro. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, están hablando un lenguaje raro. Y cada vez hay más personas que mencionan palabras que ustedes conocen. Palabras como Kedushá, como Shabbat, como Talit, como Ruach HaKodesh. Palabras como Brit Milá, Tefilá, Ajot, Adón, Elohim, Yahweh, Yahshua. ¿De dónde salieron esas palabras? Y hay algo más que palabras raras. También estas personas de todas las edades y de todas las naciones están vistiendo de una manera diferente. Sí, se cubren la cabeza, en el caso de los varones y las mujercitas, visten con recato. Los varones llevan un talit, visten con un talit, con unos tzitziot, ¿sí? Que ustedes también conocen. Pero hay algo más que simples palabras. Bueno, no son simples, hay algo más que palabras y vestimenta. Han cambiado su forma de vivir. Eso es lo más importante. Han cambiado su estilo de vida, su manera de pensar. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salieron estos? Así lo dicen. ¿De dónde salieron estos que parecen judíos? Se preguntan las demás personas que nos ven, y también se lo preguntan los propios judíos. Ellos se sorprenden y dicen: ¿de dónde salieron estos? Los demás que nos conocen, que no son judíos, cristianos, católicos y personas, familiares, amigos o excompañeros de trabajo, etcétera, dicen: ¿y ahora de dónde salieron estos? ¿Sí? ¿Quiénes son? En el libro de Isaías, no lo vamos a buscar, capítulo 49, verso 21, dice lo siguiente: y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejado sola. ¿Dónde estaban estos? ¿Sí? En Génesis 48:8 dice: y vio Israel, Jacob, los hijos de José, su hijo, a Manasés y Efraín, y dijo: ¿quiénes son estos?
Son las mismas preguntas que se están haciendo ahorita las personas y la misma casa de Judá, los cuales bendecimos. Bueno, todos sabemos que esto es la restauración de la casa de Israel, ¿sí? Amados ajín nuevecitos, los invitamos a escuchar este audio por si no lo han escuchado. Es más, los invitamos a escuchar 2 audios para que ustedes puedan entender mejor este tema. Hay un audio que se llama Las 2 casas de Israel y hay otro audio que apenas dio nuestro amado Roe, que se llama Raíces Hebreas, ¿sí? Volviendo a las raíces hebreas. Bueno, esta es la restauración de la casa de Israel, también llamada las 10 tribus perdidas, el reino del norte o el hermano menor, así se llama, la restauración de la casa de Israel. También la llamamos las 10 tribus perdidas o el reino del norte, también se le llama el hermano menor. Es raro, y la verdad, bueno, pareciera raro, pero ninguna de todas las religiones que actualmente hay, ninguna, llámese católica, cristianos de todo tipo, cristianos adventistas, cristianos testigos de Jehová, cristianos evangélicos, apostólicos, y ninguna otra religión budista, etcétera, ninguna de ellos habló de la restauración de la casa de Israel. Es raro que nadie dijo que esto iba a pasar, que iba a haber gente que iba a dejar sus raíces en los cuales nació, sus ídolos, sus religiones, y se iba a volver al Elohim de Israel. Nadie lo predijo. Nadie lo dijo. No hay un libro actualmente donde haya predicho esto, a excepción de la Biblia, que todos sabemos que es hebrea y que está inspirada por el Elohim de Israel. ¿Sí? Nadie antes habló de esto. Entonces vamos a escribir como subtítulo, número 1, las 12 tribus en las 12 casas. Las 12 tribus en las 12 casas. Y bueno, aquí voy a ir un poco, como dice nuestro amado Roy, un poco ligerito, voy a ir un poco rápido, porque son temas que ya ustedes pueden encontrar en las páginas de internet de la Quejilá, y son citas que ya nosotros no sabemos, solo es un pequeño repaso, y primeramente el Eterno podamos terminar el tema en este día. Bueno, sabemos que el pueblo de Israel está conformado por 12 tribus, las cuales son los hijos de Jacob, y que cuando fue dividido el pueblo de Israel en 2 reinos, después del reinado de Salomón, inicialmente el reino del norte, sí, vamos a ponerlo aquí, el reino del norte, que es el que conocemos como la casa de Israel, sí, fue conformado por 10 tribus. Y el reino del sur, conocido también como la casa de Judá, fue conformado inicialmente por 12 tribus. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 30 al 32, cuando el profeta Ahías dividió su talit en 12 partes y le dio 10 partes de su talit a Jeroboam, ¿sí? A Jeroboam, para que reinara sobre 10 tribus del pueblo de Israel. Y por cierto, Jeroboam quiere decir Yahweh contenderá, y también quiere decir Yahweh aumentará el pueblo, ¿sí? Yarobeam, Yahweh aumentará el pueblo. Él era de la tribu de Efraín y reinó sobre la casa de Israel. Inicialmente fue el primer rey de la casa de Israel, el reino del norte. Roboam fue el primer rey de la casa de Judá, es el hijo o fue el hijo y heredero del rey Salomón. Él reinó sobre la casa de Judá, el reino del sur. Entonces, pues no perdamos de vista esto es un pequeño repaso que ya yo creo que la mayoría ya no sabemos. Entonces, reino del norte está en la parte de arriba, es la casa de Israel, el hermano menor, y reino del sur en la parte de abajo, que es la casa de Judá, ¿verdad? O también llamado el hermano mayor. Bueno, ahora vamos a ver en nuestra Biblia las siguientes citas. Vamos a buscar Primera de Reyes 12, 16 y 17.
Primera de Reyes 12, 16 y 17. ¿Sí? Lo voy a leer, amados aquí, voy a ir un poco rápido. Primera de Reyes 12, 16 y 17. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus dioses. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraba en las ciudades de Judá. Bueno, aquí dije algo. En el verso 6 dice Israel, ahí lo más seguro es que en la versión que tienen ustedes dice a tus tiendas. Pero si ustedes buscan otras versiones, van a encontrar que dice Israel a tus dioses. Sí, y así fue, porque Israel desde el principio no honró a Yahweh. La casa de Israel desde el principio no honró a Yahweh. Y eso lo podemos confirmar aquí en el verso 28. Primera de Reyes 12, 28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, ¿sí? Tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces, la casa de Israel, Jeroboam, desde el principio, se fue a la idolatría, abandonó la Torah de Yahweh. Él nunca quiso obedecer. No hay una parte en la Biblia donde diga que en la antigüedad la casa de Israel fue obediente a la Torah de Yahweh, fue fiel a Yahweh, se volvió a Yahweh, ¿sí? Entonces, Roboam, aquí vemos aquí vemos la separación. La casa de Israel, el reino del norte, dejó a la casa de David, al reino del sur, se separaron. Bueno, ahora vamos a leer Primera de Reyes 12, 20 y 21, ahí mismo. Dice: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Y luego vamos a leer el 23, dice, sigo con el 22, pero vino palabra de Yahweh a Semaías, varón de Elohim, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo. Entonces, aquí vemos cómo la casa de Judá se levanta contra la casa de Israel. Y vemos que la casa de Judá inicialmente se conforma de 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero en el verso 23 dice: y habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo. O sea que ahí en Judá había israelitas de otras tribus de Israel. Esos son los demás del pueblo. No había nada más israelitas de casa de Judá y de casa de Israel, porque Judá era la capital. Entonces, como en todas las capitales, como en todas las ciudades grandes actualmente en todos los países, la gente tiende a subir a las capitales y dejar sus lugares de origen, porque donde está la capital regularmente hay más oportunidades de negocio, de estudio, de superación, etcétera. Entonces, aquí nos dice que había a los demás del pueblo, hay otros israelitas de otras tribus habitando en Judá. ¿Sí? No nada más hay de la casa de Judá y de la casa de Israel. Desde el principio ya había, por así decirlo, de las 12 tribus. ¿Sí? Vamos a leer en Segunda de Crónicas 11, 13 al 16. Segunda de Crónicas 11, 13 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versos 13 al 16. Entonces la casa de Judá
ya tenía de otras tribus, por así decirlo, estaba conformado con otras tribus. Lo voy a leer, Segunda de Crónicas, capítulo 11, versos 13 al 16, dice: y los coanim y levitas que habitaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares de donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Yahweh, y él designó sus propios sacerdotes, aquí sí es sacerdotes, para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos, o sea, los levitas acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón en buscar a Yahweh Elohim de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahweh, el Elohim de sus padres. Entonces aquí vemos que a la casa de Judá también se le suman los levitas, ¿sí? Los coanim, y dice que todos aquellos de las demás tribus, pero aquí dice de todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón en buscar a Yahweh. De todas las demás tribus, los que querían obedecer a Yahweh, llegan también a habitar y a poblar la casa de Judá, el reino del sur, ¿sí? Entonces empieza a haber como que una mezcla, ¿sí? De acuerdo a lo que vemos aquí. Y supongo, ¿verdad? No le estoy añadiendo a la Torah, pero yo supongo que también el que no quería obedecer la Torah de la casa de Judá, pues se tuvo que salir de ahí e irse a la casa de Israel, porque la casa de Israel no guardaban la Torah, ¿sí? Si había alguien de la casa de Judá, de la tribu del sur, que decía: bueno, yo no quiero guardar el Shabbat, no puedo hacer negocios, no puedo hablar mis propias palabras, había rebeldía en él, pues tuvo que salir de ahí, porque ahí no podía hacer negocios. Todos los demás guardaban Shabbat, y lo más seguro es que se hayan ido a la casa de Israel. Entonces aquí estamos viendo que la casa de Judá y de la casa de Israel había de las 12 tribus, ¿sí? Desde el principio, cuando se separaron o antes de separarse, ya había de las 12 tribus en la casa de Judá, y también lo más seguro es que en la casa de Israel, ¿sí? Aunque podemos ver que en la Torah había mandamientos que decían que sus tierras no las podían dejar tan fácilmente, porque era heredad de sus padres, pero la rebeldía y el pecado hicieron que todo eso se les olvidara, sobre todo a la casa de Israel. Bueno, en Segunda de Crónicas 13, 18 al 19, también nos habla un poco de eso, ahí mismo donde estamos. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versos 18 y 19, dice: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Yahweh, el Elohim de sus padres. Y siguió Abías fue un rey de la casa de Judá, del reino del sur, a Jeroboam, el rey de la casa de Israel, y le tomó algunas ciudades: a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Verso 20: y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Yahweh lo hirió y murió. Entonces aquí estamos viendo que la casa de Judá le quitó ciudades al reino del norte, a la casa de Israel, y los pobladores, los que habitaban estas ciudades, pues pasaron a ser parte de la casa de Judá, ¿sí? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bueno, vamos a leer Lucas 2:36. Este es en el nuevo pacto, ¿sí? Que lo conocimos como Nuevo Testamento. Lo más correcto es Nuevo Pacto. En Lucas 2:36 vamos a ver, ustedes lo leen ahí en su Biblia, yo lo voy a leer, amados Sahim. Lucas capítulo 2, verso 36. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Aquí estamos hablando que aquí está hablando en la época de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Y nos dice que
en los tiempos de Yahshua, había también habitantes de las 10 tribus del reino del norte viviendo ya en Jerusalén, ¿sí? En el reino del sur, como esta profetisa Ana, que dice que era de la tribu de Asher o de Aser, ¿sí? Entonces, siempre ha existido esto prácticamente desde que se dividieron las dos casas, desde que existieron las dos casas, ha habido esto, ¿sí? Y hay muchos más versos donde nos dicen, nos muestran esto, que tanto la casa de Judá como la casa de Israel hay habitantes de las 12 tribus, ¿sí? Por lo tanto, concluimos que la casa de Israel, que actualmente está siendo restaurada, o sea, nosotros, también puede estar conformada por descendientes de las 12 tribus, y no solo de las 10 tribus que inicialmente la conformaron, ¿sí? Por lo tanto, antes de saber de qué tribu venimos, o sea, es muy importante que nosotros digamos, bueno, ¿de qué tribu vengo yo? ¿O de qué tribu? Muchos nos hacemos esa pregunta cuando empezamos a conocer las raíces hebreas, la Torá, el nombre del Eterno. Sí es importante preguntarse eso, pero es más importante ahorita saber de qué casa formamos parte, si de la casa de Judá o de la casa de Israel, porque de eso depende el camino que debemos de seguir, porque los dos caminos son distintos, ahorita lo vamos a ver. Al final seremos otra vez un nuevo pueblo, una sola rama. Al final, seremos un solo pueblo, una sola rama en las manos de Yahshua, ¿sí? Pero ahorita no es tanto de qué tribu venimos. Nos podemos dar cuenta de muchas maneras y nuestro amado Roe nos ha enseñado sobre eso, pero sin embargo aquí lo importante es de qué casa vienes tú, amado Ajot, o que estás empezando a conocer de la Torá, ¿sí? ¿De qué casa venimos? Bueno, como segundo subtítulo vamos a poner, esta es tu casa. Número 2, esta es tu casa. Bueno, veamos las características actuales de la casa de Judá y de la casa de Israel, ¿sí? Esto lo podemos ver en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 3, verso 8, en el libro de Oseas, capítulo 11, verso 12, en el libro de Oseas también, capítulo 8, versos 1 al 14. Y les voy a dar las características de la casa de Judá y de la casa de Israel, para que nosotros podamos identificar de qué casa venimos. Bueno, vamos a empezar con casa de Judá. Casa de Judá actualmente tiene un velo para no ver a Mashiach. Ellos ahorita no pueden ver a Yahshua, nuestro Adón, no pueden ver la salvación a través de él, ¿sí? No lo pueden reconocer como el Mesías de Israel. La casa de Judá también ellos han conservado por siglos y defendido, aún con su propia vida y por generaciones, la Torá escrita, ¿sí? La tradición oral verdadera, conservan la ciudadanía de Israel, conservan las fiestas de Elohim, de Yahweh, que vienen en Levítico 23. Ellos han conservado y conservan el Shabbat, la comida kosher, ¿sí? Saben el nombre del Eterno, aunque no lo pronuncian y lo ocultan. Aparte de la Torá, también la casa de Judá se rige por otros libros o textos como la Cábala, Midrash, Talmud, Takanot, etc. Por cierto, hay un audio que se llama ¿Por qué no a la Cábala? ¿Por qué no a la Cábala? Quizá ustedes, alguien que nos esté viendo en este momento, esté en alguna congregación o esté iniciando o esté viendo por internet varias congregaciones, pero muchas congregaciones mesiánicas que hablan de raíces hebreas están metidos en esto, lo que es Cábala, el Talmud, Midrash, todo ello. Allí nuestro amado Roe nos enseña ese audio, se lo recomendamos, se llama ¿Por qué no a la Cábala? Ahí van a entender lo que es la Cábala. Tal vez ustedes están aprendiendo Cábala y no lo saben, que es malo o que es Cábala, ¿sí? Ahí lo van a aprender. Bueno, en los tiempos de la restauración, ¿qué pasará en los tiempos o qué pasa en los tiempos de la restauración con la casa de Judá? Ellos serán restaurados después de la casa de Israel.
Serán atribulados y engañados por un falso Mesías, pero al final podrán ver a Mashiach Yahshua, lo reconocerán, les será quitado el velo. Serán restaurados y salvos por Yahshua HaMashiach. Por Yahshua HaMashiach reconocerán a su hermano menor, o sea, a la casa de Israel, a Efraín. Sí. Ahora vamos a ver las características de la casa de Israel. Bueno, las características de la casa de Israel son que la casa de Israel perdió toda su herencia, ¿sí? Perdieron las fiestas de Elohim, perdieron el Shabbat, perdieron la Torah, perdieron el nombre de Yahweh, perdieron la ciudadanía de Israel, se gentilizaron en todas las naciones donde fueron esparcidos, comieron inmundicia, ¿sí? O comen, ¿verdad? Y en los tiempos de la restauración, obviamente, ellos van a recuperar todo esto que perdieron. Actualmente ya empezó la restauración de la casa de Israel. Mashiach Yahshua vino a buscar a la casa de Israel. Mateo 15:24. La casa de Israel está siendo restaurada a través de Yahshua HaMashiach antes de la casa de Judá. Y nos está devolviendo todo. Yahshua nos está restaurando y nos ha devuelto el nombre, su nombre Kadosh, que es Yahweh. Yahshua es el mismo nombre. La Torah, el Shabbat, las fiestas, los pactos, la comida kosher, ¿sí? Todo lo que perdió la casa de Israel, nosotros que por generaciones, sí, perdimos nuestras raíces hebreas, ahora nos lo está regresando. Y eso también lo vemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, en Efesios 2:12 al 13, ¿sí? Al final de la restauración seremos un solo árbol en las manos de Yahshua HaMashiach, un solo pueblo. Esa promesa viene en Ezequiel 37:19. Entonces, todos sabemos, los cristianos también lo saben, muchas personas saben y también lo han dicho y lo creen, que Israel es el reloj profético de la casa de Elohim, de Yahweh. Ellos dicen, es que Israel es el reloj profético de Dios, así lo dicen. Y sí es cierto, Israel es el reloj profético de Yahweh. Pero todo reloj tiene siempre dos manecillas. ¿Se han dado cuenta? Tienen dos manecillas. El pueblo de Israel, el reloj profético de Yahweh, también tiene dos manecillas. Es una la casa de Judá y la otra es la casa de Israel. Y la gente, las religiones, las personas están con la mirada fija en la manecilla de la casa de Judá. Están dirigiendo sus ojos a Israel. Y esa manecilla, como que de repente, bueno, esa manecilla de la casa de Judá está detenida ahorita. Y como que de repente quiere avanzar y como que ya va a empezar la guerra y los misiles, pero no avanza, no avanza. Sin embargo, la manecilla de la casa de Israel ya tiene algunos años que empezó a avanzar. Y esa manecilla nadie la está viendo. Aunque está frente a sus propios ojos, esa manecilla de la casa de Israel no se está dando cuenta la gente, las religiones, que está avanzando, y que ese avance es la restauración de la casa de Israel, y que cuando esa manecilla llegue a su fin, ellos se van a dar cuenta, pero ya prácticamente ya no va a quedar tiempo. Ahorita está la oportunidad, ya no hay tiempo prácticamente, porque ya tiene años que empezó a avanzar lentamente. Y aunque, como veíamos al principio, las personas se preguntan, ¿y estos quiénes son? Y la casa de Judá se pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué ahora están vestidos así? ¿Por qué ahora pronuncian el nombre de Yahweh? ¿Por qué están viendo el reloj, la manecilla de la casa de Israel que está avanzando, pero no pueden ver que ese reloj profético ya empezó a avanzar? Y cuando llegue el momento en que esa manecilla se detenga,
y empieza a avanzar la otra manecilla, ya no va a haber más tiempo para la casa de Israel. Mucho hemos aprendido nosotros de eso. Hay muchos temas que hablan sobre eso. Nuestro amado Roe cada Shabbat dice: oh casa de Israel, casa de Judá, arrepiéntete, haz teshuvá, ¿sí? Y el Eterno hace su obra, porque también muchos sí están conociendo y sí están aceptando y sí están volviendo a los pies de Yahshua, ¿sí? Pero eso es lo que no se veía, o lo que no ven las religiones, los pastores, que la manecilla, ellos están atentos y ellos quieren que empiece la guerra para entonces decir: ahora sí es el tiempo. No, el tiempo ya empezó desde hace algunos años y está pronto a terminar. ¿Amén? Bueno, por lo tanto, si tú perdiste tus raíces hebreas por generaciones, entonces esta es tu casa, es la casa de Israel, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? No es la casa de Judá tu casa. No quieras ir allá. No te conviene ir allá con la casa de Judá. A continuación vamos a ver por qué. Bueno, vamos a poner como número 3 la primogenitura. La primogenitura. ¿Qué es un primogénito? Bueno, un primogénito es el hijo que nace primero de un varón, no de una mujer, sino de un varón. Ese es el primogénito. El primogénito tomaba el lugar del jefe de familia en su ausencia. Cuando el jefe de familia, el papá, faltaba, el primogénito tomaba el rango, la autoridad y los derechos del papá sobre toda la familia. En la Torá dice que no se tendrá el menosprecio al hijo primogénito. Lo vamos a ver en Deuteronomio 21:15. Vamos a buscarlo, amados Sahim. Deuteronomio 21:15. Nos dice que no se tendrá en menosprecio al hijo primogénito. Lo voy a leer, ustedes léanlo ahí en su Biblia. Dice: si un hombre tuviese 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Verso 16 dice: en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Verso 17: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿De qué nos está hablando acá? Aquí nos está hablando del divorcio, ¿sí? Nos dice aquí, si un hombre tuviese 2 mujeres, no está hablando que está viviendo con 2 mujeres. Aquí nos está hablando que si un hombre se casó y después se divorció de su esposa y después se volvió a casar, ¿sí? Entonces ahí tiene 2 mujeres, la una amada, que es con la que está actualmente casada, y la otra aborrecida. La palabra aborrecida que viene aquí es la palabra sané, ¿sí? Sané. Esa palabra hebrea quiere decir, también se refiere al divorcio. Y en el verso, en Deuteronomio 24:3, vamos a confirmar esto, ahí adelante. Deuteronomio 24:3 dice: pero si la aborrece este último, ahí viene otra vez la palabra sané, aborrece. Pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despide de su casa, ya no vive con ella. O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, despide de su casa, perdón, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, y ahí nos sigue hablando del divorcio. Entonces, esta primera mujer, la mujer aborrecida, es la que se le extendió carta de divorcio y se despidió de la casa. Pero dice aquí, si con esa primera mujer el varón, el israelita, tuvo a su hijo primogénito, no se olvidará de él, sino que cuando a este varón le toque dar su herencia, repartir su herencia a sus hijos, se acordará y no menospreciará a su hijo primogénito que tuvo con la mujer con la cual se divorció. No lo va a desechar, sino que lo reconocerá como primogénito y
le dará la parte que le corresponde. Entonces, el primogénito, dice la Torá, que no será menospreciado aun cuando haya sido de un matrimonio anterior. Y número 2, el primogénito le corresponde el doble de la herencia de los hijos. Eso es lo que acabamos de leer en el verso 17 de Deuteronomio 21. Dice, para darle el doble que le corresponde a cada uno de los demás. ¿Sí? Entonces, esas son dos grandes bendiciones de los primogénitos, que no serán menospreciados y que les corresponde el doble de los demás. Bueno, la promesa dada a Abraham. La primogenitura también determina quién heredaba la promesa de Elohim, la promesa que Yahweh dio a Abraham. En Génesis capítulo 12, versos 2 al 3, ahí vemos cuál es la promesa que Yahweh le dio a Abraham. Y básicamente es que su descendencia heredaría la tierra de Israel y que sería muy numerosa y bendecería a todas las naciones. Esa es la promesa que se le dio a nuestro padre Abraham. Esta promesa pasó de Abraham a Isaac, ¿sí? En Génesis 26, 4, vamos a verlo rápidamente. Génesis 26, verso 4. Ahí nos dice que la promesa que se le dio a Abraham pasó a Isaac. Y aquí está hablando Yahweh directamente a Isaac. Génesis, Bereshit, capítulo 26, verso 4, lo voy a leer. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí le está hablando Yahweh a Isaac, le está dando la herencia, le está dando por herencia la promesa que se le había dado a Abraham. Y después de Isaac pasó a Jacob. Esta promesa se la dio Isaac a Jacob. Eso lo vemos en Génesis 28, 3 y 4. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Sí? Bereshit, capítulo 28, versos 3 y 4. Dice, lo voy a leer, amados Sahim, dice, y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ahí está parte de la promesa que le dio a Abraham, pero adelante dice en el verso 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Aquí recibe Jacob de Isaac la herencia de la promesa, recibe por herencia la promesa que se le dio a Abraham y que después pasó a Isaac y ahora pasa a Jacob. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y de esas 12 tribus vamos a leer en Primera de Crónicas 5, 1 al 2, qué pasa con esa herencia, qué pasa con la primogenitura. Primera de Crónicas, capítulo 5, versos 1 al 2. ¿Sí? Lo voy a leer. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Entonces Rubén era el primogénito, el que nació primero, ¿sí? de Jacob. Porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue ¿de quién? De Joseph. Entonces, quien hereda la primogenitura o quien tiene la primogenitura de las 12 tribus de Israel es Joseph. ¿Sí? Y dice que los hijos de Joseph, que son Manasés y Efraín, recibieron lo que le correspondía a Joseph. Bueno, de Joseph pasa, entonces de Jacob pasa la promesa, la primogenitura a Joseph, y de Joseph, ¿quién fue su primogénito? Efraín. Vamos a verlo en Génesis 48,
48:14. Todas estas citas ya nos las sabemos, pero es necesario que las repasemos ahorita. Génesis 48:14. Génesis 48:14, lo voy a leer, amados Sahim. Dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a Joseph, diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy, hasta este día, el Malach que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces aquí ya también Efraín está recibiendo lo que es la promesa que se le fue dada a Abraham, esa promesa que pasó a Isaac, que de Isaac pasó a Jacob y que ahora ya de Jacob pasa no a José, sino a sus hijos y a su primogénito, que es Efraín. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano a su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, pon tu mano derecha sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Elohim como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Entonces, hasta ahí queda la herencia, por así decirlo. Hasta aquí se quedó la herencia de la promesa que Elohim, que Yahweh hizo a Abraham, después a Isaac y a Jacob. Efraín fue el último en heredar la parte de multiplicación física y de bendecir a las naciones. Entonces, ciertamente todas las tribus también van a ser restauradas, todas las tribus también tienen parte de la promesa. Pero el que es mayor de las 12 tribus fue José, y de José pasa a Efraín. ¿Amén? Entonces, Efraín es el que tiene ahorita la primogenitura de la descendencia de Abraham y la promesa de multiplicación física, y que en él serían también benditas todas las naciones. Bueno, ahorita vamos a seguir viendo al respecto. El primogénito, el hijo más amado. Dijimos que el primogénito es el primer hijo del varón israelita. Pero Isaac, Jacob y José no fueron los primeros hijos de sus padres. Sin embargo, Isaac fue primogénito sobre Ismael, Jacob fue primogénito sobre Esaú y José fue primogénito sobre Rubén. No nacieron primero ellos, pero ellos fueron los primogénitos. ¿Por qué ellos fueron primogénitos sobre sus hermanos si no fueron los primeros en nacer? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que Elohim amó más a Isaac que a Ismael, amó más a Jacob que a Esaú y amó más a Joseph que a Rubén. Vamos a leer Malaquías, libro del profeta Malaquías, versos 1, 2 y 3. Malaquías, capítulo 1, versos 2 y 3, capítulo 1, versos 2 y 3. Entonces, ellos no nacieron primero, pero fueron primogénitos, ¿verdad? Dice en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3: yo os he amado, dice Yahweh, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces, ¿por qué fue el primogénito Jacob? Porque Yahweh lo amó más que a Esaú
Y por la misma razón, Isaac también fue primogénito, y también José, y también, por lo tanto, Elohim, Yahweh, amó más a Efraín que a Manasés. ¿Sí? No a todos los desecha, como en el caso de Saúl, pero sí hay alguien a quien ama más el Eterno. ¿Y por qué ama Yahweh más a uno que a sus demás hermanos? Por sus frutos. La palabra primogénito es la palabra hebrea Bekor con K. Y quiere decir primogénito, pero también quiere decir primicia. Y la palabra Bekor viene de la palabra hebrea Bakar, la cual significa hacer fruto o dar a luz. Hacer fruto o dar a luz. También de la palabra Bakar viene una palabra que todos conocemos, Bikurim, los primeros frutos. ¿Sí? Yahweh ama más a una persona sobre sus demás hermanos por sus frutos, porque sus frutos son agradables delante de Él. ¿Cuáles fueron los frutos de Isaac? ¿Y cuáles fueron los frutos de Ismael? ¿Cuáles fueron los frutos de Jacob? ¿Y cuáles fueron los frutos de Esaú? ¿Cuáles fueron los frutos de José? ¿Y cuáles fueron los frutos de Rubén? Ya lo sabemos, en la Biblia lo dice claramente. Por eso es que Yahweh amó más a uno que al otro. Y aunque no nacieron como primeros, o no fueron los primeros hijos de sus padres, fueron los primogénitos. Entonces, como número 4 vamos a poner Efraín, mi primogénito. Efraín, mi primogénito. ¿Quién es Efraín? Porque hasta ahorita hemos hablado de la casa de Judá, el reino del sur, y de la casa de Israel, el reino del norte. Ya hablamos de sus características, ya hablamos de la primogenitura, pero ahora aparece Efraín en las Escrituras. Aparece Efraín. Efraín quiere decir fruto en hebreo, traducido quiere decir fruto, y es bueno, vimos casa de Judá, casa de Israel. Cuando se dividió el reino, el pueblo de Israel, no hablaron de Efraín, solo de casa de Judá y de casa de Israel. Entonces, ¿quién es Efraín? ¿Efraín es la casa de Israel? ¿Es el reino del norte? No. Efraín no es la casa de Israel, no es el reino del norte. ¿Sí? Vamos a leer en Jeremías 31, 18 al 19. Jeremías, profeta Jeremías, habla mucho de Efraín. Nos podemos deleitar leyendo Jeremías como si leyéramos de nosotros mismos, de Efraín. Amós, el profeta Amós, Isaías. Bueno, vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 31 versos 18 y 19. ¿Ya lo tienen, amados Hayot? Lo voy a leer, ustedes síganlo ahí en su Biblia. Dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después de que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí, hasta el verso 19. Entonces, ¿quién es Efraín? Efraín proviene de la casa de Israel, pero no es toda la casa de Israel. Efraín es el remanente de la casa de Israel, es decir, los que vuelven en sí. Lucas 15. Los que vuelven en sí cuando se lamentan de las consecuencias de sus pecados y reconocen que Yahweh es su Elohim. Los que se lamentan de haber ofendido a Yahweh. Los que se arrepienten, es decir, hacen teshuvá y reconocen su falta. Se apartan del pecado, se avergüenzan y le piden perdón a Yahweh. ¿Sí? ¿Les recuerda esto algo? El hijo pródigo, Lucas 15. Aquí está hablando de Efraín en estos versos que leímos.
está hablando del hijo pródigo de Lucas 15, o el hijo perdido. Es lo mismo, es la misma historia, ¿sí? Efraín, vamos a leer en en Oseas 14:8. En Oseas 14:8. Oseas está delante del libro de Daniel, capítulo 14, verso 8. En el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 14, verso 8, dice: Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré esto. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. Entonces aquí habla del fruto. Efraín son los que dejan los falsos ídolos, porque dice, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Dirá Efraín. Sí, son los que dejan los falsos ídolos, las religiones, son los que salen de Babilonia, de la ramera y de sus hijas. Y también tienen el fruto de Yahweh. ¿Cuál es el fruto de Yahweh? El fruto de Ruach HaKodesh, que nosotros bien conocemos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es humildad, y dominio propio, ¿sí? Ese es el fruto de Ruach HaKodesh. Entonces Efraín no es la casa de Israel nada más, sino son aquellos que hacen teshuvá, aquellos que vienen a Yahweh, aquellos que dejan a sus ídolos, dejan sus raíces, dejan de ser mexicanos, dejan de ser venezolanos, americanos, españoles, y se vuelven Israel. Por eso lo que dice Efesios capítulo 2, versos 12 y 13, que somos de la nacionalidad de Israel. Efraín son los que subirán a Sión junto con Yahshua. Esto vamos a verlo en Jeremías capítulo 31, verso 9. Jeremías capítulo 31, verso 9. Síganlo ustedes ahí, amados Ajayot, y dice, yo lo voy a leer: porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Entonces Efraín es el que va a subir a Sión, ¿sí? Junto con la casa de Judá, que sean restaurados también. Efraín son los que deciden volver a sus raíces hebreas, dejan la gentilización, por así decirlo, en que vivían, ¿sí? Y en Jeremías 31:9 dice que irán con lloro, mas con compasión los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, el cual no tropezará, porque soy a Israel por padre y a Efraín por primogénito. Aquí nos está hablando de la primogenitura de Efraín, ¿sí? Aquí está hablando de la primogenitura de Efraín. Entonces, nos dice la Biblia, la palabra del Eterno. Vamos a buscar Jeremías capítulo 3, verso 8. Allí, con el profeta Jeremías, algo muy importante. Jeremías capítulo 3, verso 8. Aquí está hablando de la casa de Judá y de la casa de Israel. Jeremías capítulo 3, verso 8. Lo voy a leer, amados Ajim. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Aquí está hablando de la rebelde Israel, la casa de Israel. Yo la había despedido. ¿Se acuerdan a quién se despide? A la divorciada, a la aborrecida. Y dado carta de repudio, o sea, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue a ella y fornicó. Entonces aquí nos está diciendo que la casa de Israel fue aborrecida. Se le extendió carta de divorcio. Yahweh se divorció de ella. Pero lo que leímos nosotros en Deuteronomio, versos 21, 15 al 16, ¿qué estaba haciendo Yahweh ahí? Yahweh estaba protegiendo a Efraín. Cuando Yahweh dijo, pero aunque tú te hayas divorciado y hayas aborrecido a tu mujer, a tu primera esposa, y hayas tenido
tu primogénito con ella, no te olvidarás de él, no te olvidarás de tu primogénito. Y aunque la casa de Israel, Yahweh le dio carta de divorcio, Él nos estaba protegiendo a nosotros, estaba protegiendo a Efraín, a su primogénito, a ti y a mí, que nunca se olvidaría de nosotros, que no nos desecharía, que no nos haría a un lado, que a pesar de todo lo que pudimos haber vivido por generaciones y habernos olvidado de Él, porque ahí en Deuteronomio capítulo 21 más adelante habla del hijo rebelde. El hijo rebelde es aquel que es el primogénito que tuvo este varón israelito con la mujer aborrecida. Es una cadena de maldiciones, por así decirlo. En Deuteronomio 21 ahí podemos ver una de muchas, de varias cadenas de maldiciones de la que habla la Torá. Primero nos habla ahí en el capítulo 21, cuando salgas a la guerra y veas a una mujer de las que traen cautivas y te guste y te quieras casar con ella, en primer lugar, no es bueno esto de que un israelita se case con una mujer que no guarda Torá. Pero bueno, ahí dice, si te gusta, bueno, esto lo vimos apenas en Shabbat pasado, en la Parashá. Bueno, dice, se rapará su cabeza, se cortará sus uñas, se cambiará sus vestimentas y estará haciendo luto a sus padres por ciertos días. Pero ya dice, y después será tu mujer. Ese es lo primero malo que hizo este varón. Lo segundo malo es que tuvo un hijo con él y fue rebelde. Por eso después habla del hijo rebelde. Pero no nada más fue rebelde su hijo, sino que encontró algo inmoral en su mujer, ¿sí? Y tuvo que desecharla, tuvo que darle carta de divorcio. Entonces es como una cadena por algo malo que hizo este varón desde el principio, en poner sus ojos en la mujer que no debía. Bueno, entonces volvemos. Yahweh nos protegió desde ese momento. Aunque le extendió carta de divorcio a la casa de Israel, no se iba a olvidar de su primogénito, de Efraín, porque sabía que de la casa de Israel iban a volver aquellos que iban a hacer teshuvá, iba a volver el hijo perdido. Bueno, aquí les voy a comentar esto. Por eso es que la casa de Judá no puede reclamar la primogenitura por haber dado a Yahweh, por haberle dado Yahweh carta de divorcio a la casa de Israel. Porque en los versos que leímos, Yahweh nos estaba protegiendo de que aun cuando fuera aborrecida la casa de Israel, el primogénito Efraín, que somos tú y yo, seguiría teniendo la bendición de Abraham. ¿Se acuerdan? La doble porción. No seríamos desechados. Y es por eso que al haber hecho teshuvá y solo a través de Yahshua HaMashiach y su preciosa sangre que derramó en el madero, es que Efraín se convierte en el hijo amado, el preferido de Yahweh, en quien se deleita. Vamos a leer Jeremías 31:20. El profeta Jeremías, vamos terminando. Jeremías 31:20. ¿Lo tienen, amados Sahim? Bueno, miren, lo voy a leer desde el 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé a la afrenta de mi juventud. Después de que Efraín hace esto, después de que se arrepiente, después de que reconoce a Yahweh como su Elohim, después de que dice conviérteme y seré convertido, después de que dice me aparté, porque después que me aparté, ¿de qué se apartó? Del pecado. Después que se apartó del pecado, que tuvo arrepentimiento, y después que reconoció su falta, se avergonzó, se confundió y llevó la afrenta de sus pecados, entonces en el verso 20 Yahweh dice algo muy hermoso.
¿no es Efraín hijo precioso para mí? Hasta en ese momento es que el Eterno nos empieza a ver de una manera hermosa. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron. Mis entrañas se conmovieron. Aquí está hablando Yahweh. Ciertamente tendré de él compasión, dice Yahweh. Esto nos recuerda otra vez a Lucas 15, cuando el papá vio de lejos al hijo que regresaba. ¿Qué dice? Que corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Se conmovieron sus entrañas de ver a su hijo que regresaba. Amados Ahim, Ahayot, ahora nos explicamos por qué Yahweh es tan bueno con nosotros. Y cuando nosotros nos reunimos para exaltarle, cantarle, adorarle, danzarle, celebrar su Shabbat o sus fiestas como las que estamos a punto ya de celebrar, Yahweh se deleita con nosotros porque somos Efraín, su primogénito. ¡Aleluya! Bendito es Yahweh, amados Ahim, Ahayot. Esto es para exaltar su nombre. ¡Aleluya! Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Bendito es nuestro Abacadosh. Aleluya. Bendito es nuestro Abacadosh, amados Ahim. ¿Se acuerdan de lo que hizo Jacob cuando bendijo a Efraín y a Manasés? Hizo una letra Aleph. Y cuando él puso su mano sobre Efraín, eso que estaba diciendo, la letra Aleph, recuerden que representa ¿a quién? A Yahweh. Y la diestra de Yahweh, ¿quién es? Yahshua HaMashiach. Porque él es la diestra de su esplendor. Entonces, cuando hizo eso Jacob, estaba poniendo a Yahshua sobre la cabeza de Efraín. Es por eso que nosotros nos cubrimos la cabeza también. Por eso usamos nuestra kipá y ustedes Ahayot, su cobertura, su parojet, porque es la representación de la mano de Yahshua, la mano de Yahweh, la diestra de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, sobre nuestra cabeza. Si aún sigues pensando que eres mexicano, venezolano, ecuatoriano, español, etcétera, es porque, o aún peor, gentil, a ustedes que nos están viendo, es porque no se ha entendido quiénes somos. No rechacemos la doble porción, las bendiciones especiales que Yahweh dio a Efraín. En Génesis 48, 15 y 16 viene la primera porción, ya después ustedes lo leen. La primera porción que le dio Yahweh a Efraín viene en Génesis 48, 15 al 16. La segunda porción viene en Génesis 49, 22 y 26. 49 versos 22 a 26. Y aún una tercera porción viene en Deuteronomio 33, 13 al 17. ¿Sí? Yahweh nos ha sanado, Yahshua nos ha sanado a muchos Ahim, los ha sanado de cáncer, los ha bendecido en muchas maneras. Yahweh, si tenemos un problema, Él nos da la salida, la solución. Él nos ha dado el sustento diario. Es por eso que nosotros salimos y regresamos de casa con bien. Él nos cuida y nos protege. Yahweh también ha levantado varones, siervos suyos, para instruirnos, porque somos Efraín. Él nos ha dado una quejilá de Ahim y Ahayot. Él nos ha dado esta casa de oración donde Él puso su nombre. ¿Qué es poner su nombre? Poner su nombre quiere decir, si nosotros vemos el contexto hebreo, cuando Él dice, por ejemplo, en Éxodo 20:24, donde mi nombre, donde sea renombrado mi nombre, quiere decir donde mi nombre sea mencionado y mis mandamientos sean guardados. Si aquí se menciona su nombre y aquí se guardan sus mandamientos como deben ser, sin
sin quitarle ni agregarle, es porque aquí Él puso su nombre. Porque muchas sinagogas judías tienen el nombre de Yahweh, pero ellos no mencionan su nombre y aparte no guardan la Torah como es. Y hay muchas congregaciones mesiánicas y aún cristianas que tienen el nombre de Yahweh escrito, pero el Eterno no ha puesto su nombre ahí porque Él no puede estar en un lugar donde no se mencione su nombre y no se guarde su Torah como es. Amén. Bueno, pónganse de pie, cierren sus libretas, su Tanaj. Pónganse de pie, por favor. Bueno, ya les mencioné dónde viene la primera porción de las bendiciones, la segunda porción y aún una tercera porción de bendiciones para Efraín. Esas son exclusivas para Efraín. Si aún no se ha recibido estas bendiciones, si aún no has recibido estas bendiciones en tu vida, es porque aún no has creído, o tal vez no lo sabías, quién eres. Tú no eres casa de Judá y tampoco eres casa de Israel rebelde que no quiere venir a los pies de Yahshua. Tú eres Efraín. Ustedes, Ajim, Ajayot, los que están conectados, Efraín, el primogénito de Yahweh. Tú tienes que ubicarte bien en qué parte de la Biblia estás. Eres el niño en quien se deleita. Ocupas un lugar especial, muy especial y privilegiado. Y el Abba, Yahweh, espera lo mejor de nosotros: obediencia, exaltación, confianza, fe, etc. Por lo tanto, no menospreciemos la primogenitura como lo hizo Esaú, que por un plato de comida, dice, por un plato de comida, y vuelvo a repetir, por un plato de comida desechó la primogenitura, y aún cuando la quiso procurar con lágrimas fue desechado, ¿sí? Entonces, exaltemos a Yahweh con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, cada instante de nuestra vida. Y miren, algo muy bonito: Efraín se va a reunir aquí pronto, ya se está reuniendo, ya aquí estamos, parte de Efraín, que somos la Kejilam local, y parte de Efraín que ya está llegando, y esto ya es fiesta. Y a Efraín que está viniendo, que estará llegando de lejos, porque aquí puso Yahweh su Kadosh nombre. Y aquí le exaltará a Efraín como nunca le ha exaltado, porque Efraín, la casa de Israel, fue rebelde desde el principio, y nunca antes Efraín le exaltó a Yahweh como lo está haciendo ahorita en la época de la restauración, porque eso fue escrito para estos tiempos. Y no habrá otro tiempo, porque después de estos tiempos viene Yahshua, viene el milenio. Ya no habrá otra oportunidad en que Efraín le exalte, le adore como lo está haciendo ahorita.